Muy buenas chicos y chicas al sexto episodio del podcast Soy Emprendedor. Soy Matías Palermo, su servidor. En estos increíbles episodios, como ustedes ya saben, hablamos de un montón de temas relacionados con el mundo del emprendedor, el camino del emprendedor, los problemas, las caídas, los obstáculos que enfrentamos, los éxitos. Y yo, como fiel emprendedor, les cuento un poco de mi vida y de mis invitados, que siempre son una maravilla y un placer tener. En el día de hoy tenemos un tema increíble que surgió pero en un momento clave, y el invitado por no menor que ya estuvo en el podcast, mi buen amigo Pedro Pareja. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, amigo. ¿Cómo estamos? Espectacular. Un placer poder reincidir una vez más acá contigo en este gran espacio y este gran proyecto que has estado creando y construyendo para justamente poder aportar ese granito de arena para el proceso de todo emprendedor y que quizás muchas personas entiendan de que hay gente allá afuera que ha pasado por las mil y unas y que lo que pueda llegar a estar pasando cualquier tipo de persona no es algo totalmente diferente, sino que alguien ya puede haberlo pasado. Así que hoy nos toca un tema bastante particular debido a lo que estamos justamente hablando, ¿no? El tema de hoy, el título de hoy, parte de un libro de un libro de un autor increíble, que es El obstáculo es el camino, y en honor al libro, el título del episodio de hoy, El obstáculo es el camino. Hay un montón de temas a tratar que fuimos quizás preparándolos un poco más que los otros episodios. Quizás me noten un poquito oxidado porque hace 2 meses que no grabo podcast y siento un poquito ese nerviosismo y esas trabas del día 1. Si ustedes escuchan el episodio número 1, se dan cuenta de que no es nada que ver con los siguientes episodios. Pero bueno, yendo al gran tema de hoy, que es el obstáculo es el camino. ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema para hablar? El obstáculo, o sea, a mí me hizo muy bien, o sea, el tema en sí del obstáculo es el camino, parte de un momento de presión y de exigencia, de estar saturadísimo y de decir, necesito regresar a lo que me nutría, a lo que me hacía crecer, a lo que me hacía sentir que estaba creciendo, que estaba mejorando constantemente. ¿Qué fue? Los libros. ¿Cuál es el libro que dejé en el proceso? El obstáculo es el camino. Listo, hay que retomar por ahí. Y a partir de eso, el foco nuevo que a mí particularmente me dio frente a lo que estaba viviendo, me hizo ver la forma de necesitas generar ese cambio de chip cuando estás en ese momento de presión, de exigencia, de tengo todo y no sé qué hacer. Total. ¿Qué pensás? No, total, brutal. Antes de entrar en tema, también me gustaría, Escucha. también me No, sí, gustaría contar algo que creo que nos sí, pasó muy loco, de que cuando justamente te pasó eso que vos contabas de el haber dado con ese libro, el haber estado en ese momento y haber retomado justamente ese libro, en su momento te acordaste de justamente decir, bueno, quiero grabar un podcast, pensaste en mí al respecto, me mandaste simplemente un mensaje, sí. ¿te acordás? Sí. Con la premisa y con el título y la premisa del tema. Y diría casualidad, pero no es casualidad, ambos lo sabemos, de que, o particular, en su momento vos, habiendo dado con ese libro, estabas pasando por un momento en particular, y yo de repente leo ese mensaje y empiezo a leer la premisa, empiezo a leer el título, familia, el obstáculo es el camino, empiezo a leer de la premisa como tal que nos convoca hoy, el hecho de los momentos de alta exigencia y demás. Y oh casualidad, que no es casualidad, que en lo personal estemos justamente pasando por un momento de ese estilo, Igual, de ese ímpetu, ¿no? De ese ámbito. sin duda. A mí me pasó que eh, estaba trabajando en una cafetería, tipo dije, necesito un espacio nuevo. Fui a la cafetería a trabajar, organizando, gestionando, editando un poco y pensando, quiero grabar un episodio nuevo. ¿De qué puede ser? Miro para el costado y digo, ya está. Estaba libre. Sí, es con este. El obstáculo es el camino. ¿Con quién lo puedo grabar? Ya sé, con Pepe. No hay otra persona con la cual me gustaría más tratar el tema de hoy.
que es una forma de ver. O sea, la frase del obstáculo es el camino podrá sonar tipo filosófico o podrá sonar como fantasioso o quizás inspirador, pero es el camino del emprendedor. O sea, el camino del emprendedor está hecho para gente que sí o sí pueda bancárselas. Porque si no podés bancarte un poco de tropiezos, un poco de que a la gente no le gusta lo que estás haciendo, o no sé, fracasos, o que quizá, no sé, quieras probar por desarrollar tu camino del emprendedor, no sé, por el lado de la música, y que a la gente no le guste lo que hagas, es parte de. O sea, es parte de él enfrentarte a los no, a las críticas, a lo que piensa la gente y como tipo oídos sordos, tipo, y caballito, yo sigo Ideal. por acá porque esto es lo que a mí me llama, esto es lo que a mí me prende. Totalmente, ahora escuchándote recordaba incluso que justamente totalmente de la mano, ¿no? El hecho de que el obstáculo forma parte del camino del emprendedor y recuerdo que en el podcast anterior en el que estuvimos también compartiendo junto contigo, en un momento decíamos que parte de lo que es el desarrollo personal es que algo que generalmente no se dice es que te va a doler y ese dolor viene quizás justamente conectado con esos obstáculos que generalmente se nos presentan en el camino, que si bien podamos definir, o sea, la palabra obstáculo puede parecer concreta, pero su significado para muchos de nosotros, dependiendo de nuestra situación, es totalmente subjetivo. Es completamente Un distinto. obstáculo para mí puede que no sea un obstáculo para vos, y viceversa, ¿no? Me encanta esa idea porque conecto con algo que escuché hace un buen tiempo, que el objetivo o el propósito quizá no es la palabra, pero el objetivo es mejorar la calidad de tus problemas. Porque ¿cómo es? Un obstáculo, un problema, una situación que pueda sucederte, quizás, no sé, para alguien que está recién emprendiendo es, no sé, no me levanto temprano, o, o yo no leo, o yo no me ejercito, o yo no estoy desarrollando ninguna habilidad nueva. Escucho todo el tiempo que la gente dice desarrollar una habilidad nueva, no sé, al día, y es como, pará, ¿cómo vas a hacer eso? O lee, no sé, 10 páginas al día, o 10 minutos al día, o despertate a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, a meditar, o todas esas eh, actividades o incluso hábitos que la gente eh, promueve para hacer, para el que está empezando como emprendedor, le sirve y le cuesta muchísimo. Le cuesta muchísimo, pero le sirve mucho. Algo que, o sea, van de esas dos cosas. Escuché que, y me hace sentido, que levantarte a las 5 de la mañana, hacer ejercicio, querer leer, querer meditar, querer hacer todas esas cosas, la gente de éxito de verdad, o la gente que tiene mucha plata o mucho éxito, quizá no hace esas cosas. Quizás se levanta a las 9 de la mañana, y lo han dicho, pero ese mood de levantarte a las 5 de la mañana para leer, para meditar, para hacer ejercicio, desayunar, sentir que hiciste 1000 cosas en la mañana, es lo que un emprendedor primerizo necesita enfrentarse para acostumbrarse a la disciplina de hacer y de cumplirse. Totalmente, eso que me decís, brutal. O sea, date cuenta de que el camino del emprendedor como tal, y ahí va a lo que vos decís a su vez también, quizás esos hábitos que generalmente uno quiere inculcar porque pretende que con esos hábitos uno se vuelve exitoso, quizás ciertas personas son exitosas hoy en día y quizás no cumplen del todo ese tipo de hábitos, pero ahí está la clave. Generalmente cuando entendemos y abrimos nuestro camino como emprendedor, vemos, tenemos un lente que nos condiciona lo que vemos. En definitiva, vemos personas delante nuestro que tienen cierto resultado y que hacen X o Y cosa. Entonces tenemos la creencia nosotros y ahí está la clave. Ese proceso del emprendedor pone a prueba ese sistema de creencias que vos tenés. Porque te pone una persona delante que hace determinadas cosas que vos creyendo que si haces las mismas cosas vas a tener los mismos resultados. Pero no forma parte del hacer tampoco. Forma parte de un proceso determinado que tuvo esa persona en su momento, experiencias y demás. Entonces, esos obstáculos, y ahí voy a compartirte una definición que yo
armé y adquirí en base a ciertos conocimientos que fui leyendo, escuchando y demás, esos obstáculos que se presentan en el camino, que para todos los que cada uno de nosotros es subjetivo, para alguno puede ser la lectura, para otro ya quizás no es la lectura, es otra cosa. En definitiva son obstáculos. Y estamos hablando que, a ver, familia, lectura y ese tipo, estamos hablando de obstáculos y problemas quizás pequeños. De ahí nos podemos ir a mucho más grandes. Hablemos también del abanico, deudas, préstamos, situaciones familiares, etcétera. Todos esos son obstáculos a su vez también. ¿Qué hacen? Ponen en jaque lo que son tus sistemas de creencias. ¿Pero para qué? Con el fin de que te cuestiones ese sistema de creencias que vos tenés, si tenés buena actitud. Si no tenés la mejor actitud, no te los vas a cuestionar, los vas a negar. ¿Por qué? Porque frente al problema hay dos posibles respuestas. O lo enfrento, y ahí está lo que estábamos hablando a su vez también, del hecho de que forma parte del camino de emprendedor, o lo veo y escapo de él. Hoy hay una pregunta que me gustaría hacerte, y es que creo que toda la gente que va a estar escuchando va a estar de acuerdo conmigo. Cuando somos chicos, ¿cuál es la palabra que más escuchamos? No, eso no. Eso no lo hagas, eso no lo digas, no agarres eso, soltá lo otro. Y ese tipo de cosas hacen que, no voy a decir programarnos, porque capaz que no todos están acostumbrados a escuchar esa palabra, pero sí nos condiciona frente a X situaciones, en vez de ver qué pasa y enfrentarla, por miedo a equivocarnos, ni siquiera acercárnosla a ella. Entonces, ¿qué es lo que hacen los obstáculos? Ponen en jaque tu sistema de creencias con el fin de que lo cuestiones si tenés una buena actitud, si sos fuerte, si estás bien fuerte mentalmente, te cuestionás tu sistema de creencias, no la situación que estás enfrentando, sino tu sistema de creencias. El por qué tengo esto frente a mí. Y si no tenés esa buena actitud, si tenés mala actitud, lo negás. Pero con el fin de que te presenta esa situación. Simplemente con el fin de que aprendas algo nuevo de vos mismo. Simplemente eso. Quizás en su momento vos pediste, tendemos generalmente a pedir, quizás en un momento alguno de nosotros pidió, no sé, mayor resultado, mayor tranquilidad, mayor paz, y en definitiva no nos llega de arriba, nos llega una situación para poner a prueba justamente eso, ¿no? Que estamos pidiendo. Es tal cual. Es tal cual lo que vos decís, de que cuando uno quiere recibir tal cosa, vos no vas a recibir esa cosa en particular, vas a recibir la oportunidad para ponerte a prueba y ver si realmente estás dispuesto y podés encarar la situación que te va a dar eso que vos realmente querés. Y si no estás dispuesto a enfrentarlo, esa lección va a regresar en una magnitud diferente, Total. más grande y más grande y más grande hasta que la enfrentes. Y cuando haya crecido demasiado, puede ser muy difícil enfrentar esa situación, sea la que sea, pero la lección se te va a presentar una y otra vez hasta que la enfrentes y hasta que la superes. De ahí conecto de vuelta con la idea de que el objetivo, la idea es mejorar la calidad de tus problemas. Porque un problema que me puede surgir a mí ahora, que es, no sé, un problema que yo puedo tener simple, que es, no sé, me faltan 5 pesos para pagar tal cosa, que es una absurdez, una pelotudez. Un problema para otra persona puede ser, no sé, no me termino de decidir si quiero viajar no sé, primero a Madrid o a Barcelona. Total. Estoy indeciso. O sea, son grados absurdos de diferencia, pero para que se sobreentienda que la calidad de tus problemas va a depender de en qué momento del proceso estés vos. Quizás para mí un problema hace 2 meses, que fue el tiempo que no estuve grabando podcast, fue, ¿de qué grabo? ¿Con quién grabo? Qué difícil. Mi problema fue que las personas que yo tenía organizadas para invitar al podcast no podían. Porque estaban muy ocupados, no podían liberar un espacio en la agenda. Y así pasó junio, y así pasó julio, y estamos aquí a 1 de agosto, grabando el 6º episodio después de 2 meses. Total. Ese fue mi problema. Quizás el problema del mañana, del Mati, sea, no sé cómo hacer para meter a todos los invitados en un solo mes. Totalmente, ¿no? Totalmente. Me sobra la gente, no puedo abarcar más de lo que realmente tengo a disposición. Fíjate que justamente a lo que vos decís, la diferencia entre un obstáculo que transito y un obstáculo que evito es el hecho de el tiempo necesario que me doy para enfrentarlo con la mejor actitud. Así como vos lo planteabas, quizás ahora estabas viviendo justamente eso, de que te faltaban invitados,
pero quizás en su momento, o sea, no es que te faltaban invitados, sino que generalmente por agenda no había gente libre, pero fíjate que en su momento, manteniéndote en el tiempo con esa consistencia y forjando ese carácter que te mantenga justamente desarrollando este proyecto, en su momento va a ser totalmente lo opuesto. Entonces la diferencia que mide lo que pudiera haber sido un obstáculo en el momento en el que lo viste, a que hoy en día no lo es, que fue una solución, o que simplemente lo ves como a mí me gusta a veces decirlo, a veces un obstáculo que en su momento fue difícil pasa a ser fácil cuando decís, uy, bendita situación me estoy enfrentando, bendito problema. No, a veces generalmente a mí me pasa, quizás en alguna organización o lo que fuera, en algún evento presencial incluso, digo, qué bajón, tenemos el salón lleno, ¿se entiende? Que en su momento, me faltan sillas. Claro, que en su momento era tipo, no, ¿qué puede pasar esto? Pero uno después se lo empieza a tomar con humor porque eleva su nivel de conciencia, ¿no? Eso es lo que también provoca ese obstáculo, esa situación al resolver. Hay que entender algo. Lo que vivimos no es nuestra realidad. Nuestra realidad, lo que vivimos en realidad es la percepción que nosotros tenemos con respecto a nuestra realidad. Y esa percepción parte de ese sistema de creencias que estábamos hablando anteriormente. Ahora, la percepción como tal es el autoconcepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. O sea, literalmente nosotros con nuestro sistema de creencias, por lo que pensemos, generalmente vivimos las cosas que vivimos. A veces no nos damos cuenta de eso. Pero tarde o temprano tu sistema de creencias es la causa por la cual vos vivís X o Y situaciones. O porque hayas pedido algo para mejorar, que generalmente tenemos esa falsa creencia de que todo nos llega al cielo, que estaría genial, pero no es así. Sería un lujo que todo llega al cielo. No es así, pero en definitiva, si no nos pasaran ese tipo de situaciones a enfrentar, que en lo particular, como mencionaba al principio del podcast, hoy en día estoy enfrentando a su vez yo también, he entendido a su vez también que a mayor responsabilidad, mayor situaciones a resolver, pero esas situaciones a resolver no significan que estén ahí justamente para topearte, para frenarte o para que te quedes quieto. Ese es justamente el título del libro. El obstáculo y esas situaciones a resolver son ese camino. Son parte del camino. Porque necesitas justamente transitar esas cosas para desarrollar X o Y área que no digo cuál, porque es muy subjetivo a su vez también. Dependiendo de lo que vos te estés enfrentando o incluso estés evitando enfrentar, porque por más que lo hagas o no, está ahí, literal. Tarde o temprano te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta. Es tan subjetivo que quizás para mí hoy en día puede llegar a ser carácter, seguridad, confianza y decisiones a tomar, cuando en definitiva quizás para otra persona enfrentando otro tipo de situación es otra cosa la que la situación en sí le está dando la posibilidad de desarrollar, ¿no? Entonces hay que entender ese tipo de cosas. Ahora, claro, justamente al poner a prueba nuestro sistema de creencias es como un cambio de chip, y ahí es cuando uno empieza a chocar y empieza a ver el obstáculo como si fuera algo, uy, qué pesado, porque en definitiva estamos acostumbrados a escuchar, no soy bueno para eso, me falta preparación, es muy difícil. O sea, literal nos hemos criado con esas palabras, incluso hemos hasta tendido, gracias a ese condicionamiento que hemos tenido, al miedo a equivocarnos. Entonces eso también nos hace que sean aún más pesadas las situaciones que nos enfrentamos. Ahí me surgen dos cosas para decir. Dale. Una que asumo que daría para un episodio completo, que es el síndrome del impostor. Que daría para hablar un montón, porque es un tema increíble. Y una vez que escuchan el síndrome del impostor y lo entienden, decís todo el tiempo, me pasa. Sí, me está pasando ahora. Ya sé, es eso. Y es más difícil enfrentarse a eso sabiendo que lo tenés. A mí me ha pasado bastante el darme cuenta de que la situación que estoy enfrentando de fondo me gana el síndrome del impostor, y estoy empezando a creer que esto que tengo enfrente mío es más de lo que estoy capacitado. No estoy capacitado para hacer eso. Total. Y es falso. Y es simplemente el miedo a enfrentarte a ese problema, a ese obstáculo que es parte del camino que te va a hacer crecer. Se vive con eso, con el síndrome del impostor. Si tú eres un emprendedor, querido oyente, querido espectador de YouTube, el síndrome del impostor lo vas a vivir una y otra vez. Algo que me ayudó mucho con eso, y acá también lo quiero decir a su vez también a toda la teleaudiencia, es que si estás enfrentando un problema hoy,
y estás en una situación en particular, es porque tenés la capacidad y el conocimiento necesario para poder resolverlo. Si no, de lo contrario, no lo tuvieras. Y vos me decís, ay, pero qué frase que puede llegar a ser volada. Te hago una pregunta. Ponete a pensar los problemas que tenías antes, hace años atrás. Ponete a pensar si no los resolviste. Decime una situación o un problema que enfrentándolo no lo resolviste. Porque vos me podés decir, pero no, yo tengo otros problemas que hoy que antes también tenía, pero quizás porque tampoco los enfrentaste. Y lo estás evitando también. Son cosas. En definitiva, date cuenta de eso. Cualquier situación o problema que uno pueda llegar a estar enfrentando, más aquí o más allá, te des cuenta o no. A ver, ese síndrome siempre va a estar, pero te des cuenta o no, tenés la capacidad como para resolverlo. O incluso la capacidad para darte cuenta de lo que tenés que aprender para poder resolver esa situación. Me encanta. Me encanta. Me encantó. Es buenísimo porque, o sea, por eso los obstáculos son el camino. Los obstáculos son el camino, por eso mismo. Es muy buena esa interpretación por el hecho de que cuando se te presenta un problema, repitiendo un poco lo que decís, pero parafraseándolo, Sí, claro. Cuando se te presenta un problema, es como la vida midiendo tu grado de compromiso para crecer, para enfrentar las situaciones que se te presentan. Si se te presenta una situación, por algo es la vida preguntándote, ¿te consideras capaz de enfrentar este problema y superarlo? ¿O todavía no? Demostrámelo. Demostrámelo. Es tal cual, es buenísimo. Yo me había anotado algunos puntos Dale. relativos al libro por el cual nació también un poco este episodio, que el libro de El obstáculo es el camino se separa en tres partes, en tres grandes partes. La primera gran parte es la percepción, algo que vos dijiste, que es cómo vos entendés lo que te sucede. Total. Vos podés decir, esto que me pasó es malo. No. Esa frase lleva dos subpartes. Esto pasó y es malo. El hecho de esto pasó no lo podés cambiar. Es un hecho, es lo que sucedió. Y el es malo es tu percepción de lo que sucedió. Totalmente. Si vos cambiás tu percepción de lo que sucede a esto que sucedió es una oportunidad, esto que sucedió me va a hacer crecer, esto que sucedió es bueno, aunque sea un evento catastrófico, que sea un evento de mierda, te va a hacer reobservar, tipo, replantearte cómo enfrentarte a eso que te sucede. Parte número 1, la percepción. ¿Qué significado le das vos a lo que te sucede? La segunda gran parte es la acción. Ok, sucedió esto. Es una oportunidad. Ahora, ¿cómo la enfrento? Total. ¿Qué puedo hacer para enfrentar esta situación? O si es un problema que parece ser muy grande, ¿cómo puedo dividir en tareas más pequeñas lo que tengo que hacer para superar este problema? Quizás un problema sea, no sé, tengo que dar una charla para 50 personas. ¿Cómo me preparo para eso? Jamás lo hice. Ok. Total. Ahí entran las creencias. No te prepares quizás un guión detallado de lo que tenés que hacer porque es imposible, no lo vas a leer. Ok, ¿cómo puedes separarte tu charla en frases o palabras clave que te hagan revivir lo que querés hablar con la gente? Lo que estamos haciendo ahora nosotros, teniendo frases apuntadas a la mano, para luego desarrollar y desarrollar y desarrollar. Y el miedo, el nerviosismo que se te presenta al momento de dar esa charla frente a 50 personas, es todo tu cuerpo diciéndote, esto que tengo enfrente me genera tanto nerviosismo porque me importa. Porque esto que va a suceder es importante para mí. Es importante para mi crecimiento. Si vos no te enfrentás a un problema con algo de nerviosismo, con algo de miedo de cómo pueda salir, no te importa el resultado. No te importa lo que pueda suceder.
y si no te importa realmente qué estás haciendo ahí. La tercera parte del libro tiene que ver con la voluntad. Una vez que Claro. percibimos un evento como una oportunidad de crecimiento y pasamos a la acción, la voluntad es mantenerse estoico frente a lo que la gente te diga, frente a las críticas, frente a las opiniones de la gente. Incluso tu círculo más cercano puede ser quien te dé los comentarios positivos más tóxicos. ¿Por qué? Desde el lado de que quizá quieren cuidarte o quieren protegerte y te dicen no lo hagas, puede pasar esto. O no lo hagas, o tranquilo, no pasa nada si un día no haces tal cosa. Y yo puedo pensar, sí, no pasa nada si un día no voy. El progreso no se detiene por parar un día. Pero cortás tu disciplina, cortás esa idea en tu cabecita. La voluntad es esa fuerza interna que te mantiene firme ante la vida, firme ante los obstáculos que quieras o no te fortalecen. Viene de la mano justamente con el hecho de enfrentarlos con buena actitud, de tener esa buena actitud para cuestionar tu sistema de creencias y enfrentar esos obstáculos, como te mencionaba hace un tiempito. Fíjate eso, la mayoría de las personas, en base a esas tres etapas que vos decías con respecto al libro, las repito por las dudas, familia: percepción, acción y voluntad. Generalmente la mayoría de las personas se quedan en la percepción, porque no llegan a esa acción debido justamente a ese miedo, debido justamente al sistema de creencias, debido justamente a que crean que quizás no son buenos para eso, a que quizás es difícil, como estábamos mencionando hace un tiempito. Y claro, hay veces que esa anticipación frente a lo que puede suceder, quizás sabiendo, pero no siendo consciente de que es importante para tu crecimiento, porque si sabes si sos consciente que es importante para tu crecimiento, como vos decías, independientemente del resultado, si te fue bien, genial; si te fue mal, es aprendizaje. O sea, creciste. Tenés que desapegarte del resultado. Total. Pero claro, muchas de las personas no llegan a eso por miedos, por inseguridades, por cosas que traen quizás propias o del pasado, que hacen que justamente lleguen a ese punto en el cual traigan tanto peso que frente a la situación en sí se paralicen, pero no es por el hecho de lo que están sintiendo o por las creencias en sí, sino simplemente el hecho de que se anticipan a lo que puede llegar a suceder. Es el hecho del sobrepensar, es el hecho del decir, porque claro, si vos te pones a pensar, no soy bueno para esto, no me va a salir bien, no tengo los resultados aún, es todo cosas futuras que no existe, literal, no ha pasado todavía. Y todo ese tipo de creencias que vos decís, no soy bueno para esto, ¿y cómo vas a ser bueno para algo si todavía no lo hiciste? Es difícil, ¿cómo sabes si no lo hiciste? No tengo resultados aún. Perfecto, la palabra clave, ¿cuál es? Aún. ¿Se entiende? Estamos muy acostumbrados en la era actual de la era digital, tenemos ese gran problema de que estamos acostumbrados a la inmediatez Fatal. y no somos capaces de perseverar y persistir frente a un objetivo de más valor que nos pueda hacer crecer. Estamos acostumbrados al quizá, no sé, eh, hay 1000 estímulos digitales de las redes sociales, de videojuegos, que estás acostumbrado a hacer cosas simples y recibís esa carga de dopamina, esa carga es dopamina, ¿verdad? Sí, Es dopamina. sí, me parece que sí. Ese estímulo positivo que te hace sentir, estoy ganando, estoy haciendo esto que lo otro. Y decime si no le ha pasado, díganme si no les ha pasado de no hacer ejercicio, de ser alguien que que regularmente no hace ejercicio. Ves a otra persona que tiene un físico que digas, puta madre, envidio lo que tiene. ¿Por qué es envidiable? Porque no lo puedes comprar, porque no lo puedes obtener inmediatamente. Es trabajo duro, es trabajo y trabajo, es darle y darle y darle y darle y no parar. Ahora que dijiste eso, debido a esa inmediatez que hay ahí afuera, justamente en base a ese ejemplo que vos decís del hecho del ejercicio, tendemos a ver a la otra persona y vemos lo que tiene y pretendemos quizás
en esa inmediatez, tener ese resultado en muy poco tiempo. Y hay que entender algo. Estamos acostumbrados a que creemos, y esto va un poquito profundo, a ver si lo voy a repetir por si no nos llegan a agarrar, pero quiero decirles algo. No, cuando uno ve una persona con un resultado, hay dos tipos de posibilidades. Hay gente que se inspira y hay gente que simplemente con el hecho de verlo, en este caso un físico trabajado, dice, no, es muy... empezamos de vuelta con el tema de las creencias. Hay que entender algo. Muy difícil. Exacto. En lo personal, y esto lo estuve leyendo también, hay que entender algo. No vivimos en un mundo de ventanas. No es que estoy viendo al otro del otro lado de la pared. Vivimos en un mundo de espejos. Es decir, el otro es un reflejo de lo que yo puedo llegar a hacer en todo caso. Si el otro tiene un físico trabajado, él me está mostrando que lo puedo llegar a lograr también en este caso. Y esto es en base al ejemplo del ejercicio, pero llevémoslo hasta incluso de la mentalidad. Tenemos que entender que el otro, independientemente de la vida que tiene cosas que forman parte de nosotros. A ver, hay algo que está muy bueno, que se los invito a que lo investiguen si no lo tienen, son las 4 leyes del espejo. El entender de que todo lo que el otro hace que me moleste no es lo que no es él en sí, sino es algo que yo tengo que trabajar en mí. Y va de ese estilo y por ahí también. El hecho de entender de que quizás algo que el otro haya logrado, que según mi percepción, volvemos a lo mismo, los conceptos justamente se explican a sí mismos. Según nuestra percepción puede ser un obstáculo por el tiempo que me puede llegar a lograrlo, buscando esa inmediatez. Hay otra persona que en definitiva dice, bueno, tengo una percepción sobre eso, tengo que poner una acción durante un cierto periodo de tiempo, pero también tengo que meter la voluntad de hacerlo. Durante ese periodo de tiempo lo puedo lograr. Entonces, creo yo que si hablando de obstáculos como tal, independientemente de la situación que tengamos, el mayor obstáculo, creo, es uno mismo, literalmente, ¿no? Nuestra manera de pensar. Es tal cual. Es increíble cómo tu mayor enemigo sos vos mismo. Es tu propia mente, es tu propio sistema de creencias, tu propia percepción de los obstáculos, de lo que podés o no podés hacer, o de lo que crees que no podés hacer, por cómo te has ido formando a lo largo del tiempo. Conectando un poco con la idea de que uno ve en otros inspiración o envidia quizás, es por qué percepción tengas vos de los obstáculos que tengas enfrente. Hay obstáculos que puede que estén frente a vos y obstáculos que vos puedas, entre comillas, elegir enfrentar. O que ya estén ahí de por sí. Por ejemplo, si no haces ejercicio, si no entrenas tu mente, si no estás creando un proyecto, si no estás haciendo nada, tenés muchos obstáculos frente tuyo, que es quizá lo que se enfrenta a un emprendedor primerizo, que es no percibo ingresos. Tengo que empezar a hacer algo y no sé qué hacer. Pero también me quiero mudar. Pero también quiero hacer ejercicio. Pero también quiero comer saludable y en casa no comen bien. Pero también, tenés un montón de problemas enfrente. Total. Tenés que estar dispuesto a sacrificar alguna de esas áreas por un tiempo determinado para trabajar una o dos y darle. A mí me pasa frecuentemente no, me pasa de vez en cuando que por motivo de trabajo, de estar desarrollando mi proyecto, sacrifico un poco el gimnasio. No lo dejo. Sacrifico algunos días de... ¿Me siento mal por eso? Sí, me pongo loco y después hago ejercicio en casa. Me pasa. Levanto bidones de agua cuando me pongo demasiado loco. Pero no me frustro. Vino bien la sal en el agua, entonces. Claro que sí. Ahora hay más bidones en tenés casa. idea. Pero no me frustro ante la idea de ya perdí todo el progreso que venía llevando. Mi problema ya no es ir al gimnasio. O sea, el problema ya no es empezar. Yo ya sé que me organizo y voy. El problema a veces es
diferenciar qué áreas necesitan más trabajo que otras. Porque el hábito de hacer ejercicio, el hábito de comer saludable, ese ya lo tengo. Si yo por un tiempo tengo que sacrificarlo por el bien de otra área personal, de un desarrollo mental, de un desarrollo profesional, se hace. Y una vez que esté avanzado y he hecho el progreso, se retoma y seguimos. Y no perdemos el progreso de las áreas. Algo que quizás se ha hablado ya en episodios anteriores, no me acuerdo, tiene que ver con los planes A, B y C. El plan A es tu plan ideal, lo que podés hacer en tiempo, que te podés estructurar la semana para hacer tus actividades, todo, y no te fallas con nada. El plan B es, ok, tengo que sacrificar esto, esta partecita, o este día fallé porque, no sé, estaba enfermo, o tuve que acompañar a mi abuela al médico, o sea, X, la situación que sea. No sé, me quebré un dedo, yo qué sé, algo. Pero se retoma. El plan C, ejemplo, cuando te vas de viaje. No haces ejercicio, no comes realmente como deberías, quizá no lees. No me voy a quejar de no hacer ejercicio si me estoy yendo de viaje a otro país, claramente, ¿no? Por supuesto. Digo, ahí hay algo que no estoy entendiendo. Claro. Uy, estoy en Miami. No puedo hacer gimnasio. Qué frustrante que es. No seas malo. Fíjate dónde estás. Claro, pero justamente ese es quizás, en este caso, es el obstáculo de tengo que sacrificar casi todas las áreas porque sucede algo. No sé, me voy de viaje o X cosa sucede. Es el plan de emergencia, no pasa nada. Sabes que vas a sacrificar casi todo por un tiempo determinado. Pero enfrentás... quizás el obstáculo acá es un obstáculo mental o de creencias de si dejo de hacer esto, después no voy a poder retomarlo. Uh-huh. O si dejo de hacer ejercicio o dejo de comer bien durante 2-3 semanas, voy a empeorar mucho y después me voy a sentir culpable y después no voy a poder retomarlo o me va a costar más. No necesariamente. Es como percibas vos el evento que tenés enfrente. Retomamos lo mismo siempre. Percepción, acción, voluntad. Percepción del evento que tengas enfrente tuyo. Acción de ponerte en movimiento, de alcanzar tus objetivos. Voluntad de mantenerte firme y estoico frente a las críticas y opiniones de la gente de no vas a poder, es difícil, yo no sé, tengo una amiga que lo probó y no le funcionó. Oídos sordos a las opiniones de la gente. Tenés que enfrentarte vos a los problemas. Quizá tenga razón esa persona. Quizá la opinión de la persona sea cierta, pero tenés que darte de frente para enfrentarlo y aprenderlo vos si tienes falta de fundamentos, por ejemplo. Fíjate esto, me hiciste acordar una frase que escuché en un evento en Colombia, en Bogotá, de una persona que decía que el propósito de la vida es recordar quién eres. Y esa frase me quedó haciendo mucho ruido, luego tuve un poquito de intercambio de palabras con él. Y más allá de esa frase como tal, el darte cuenta de que muchas de las cosas que generalmente tendemos a hacer es porque muchas personas lo hacen o vemos hacer. Que quizás en definitiva a mí me ha pasado y he visto casos de personas que hace poquito, por ejemplo, me pasó de una persona que se dio cuenta de que en definitiva un área que estaba desarrollando no le gustaba, no era ella, no se sentía parte de eso, no era su esencia, y se dio cuenta que lo estaba haciendo por masas, por mayoría, ¿no? Pero llegó el punto en el cual, y esto es algo que me gustaría compartirles como tip a su vez también, de disociarse de la situación en sí, del mirarlo desde otra perspectiva. Ser objetivo. Ser objetivo, de cambiar esa percepción de lo que estás enfrentando como tal y el poder mirarlo como un panorama más general y decir, bueno, pero a ver, ¿esto va conmigo? ¿Lo disfruto? ¿Disfruto quedarme donde estoy? Porque a su vez también hay que entender esto. Los obstáculos familia están para identificarnos y darnos cuenta y mostrarnos los límites de nuestra zona de confort. Literal.
porque el no enfrentarlos o el no hacer algo diferente para cambiar esa situación que tenemos enfrente nos tiene cómodos. Es muy cómodo no hacer nada. Pero ante esa comodidad durante el tiempo, a ver, para mí es falsa comodidad, porque es estar cómodo en la incomodidad, literalmente. Porque, como lo decías vos al principio también en el podcast, es ese problema que no enfrentás, esa situación a resolver que no estás enfrentando hoy, pasa el tiempo, se te va a volver a repetir y cada vez va a ser de mayor magnitud. Entonces vos estás cómodo porque la ves venir y decís, no, tranqui, no pasa nada. La tiramos para el costado, ¿no? La típica, la tiramos para el costado. Sí. De repente no te queda otra que agarrarla y decir, bueno, no hay más costado, se te acabó la habitación, no tenés más espacio y te toca ir para adelante y enfrentarlo. Entonces es darte cuenta a su vez también de que hasta incluso esos obstáculos te ayudan a darte cuenta de quién realmente sos. Es decir, y no irme muy volado al respecto, sino darte cuenta qué es lo que te gusta hacer. Reitero, esta persona se dio cuenta de eso y hoy en día está desarrollando y haciendo y construyéndose y creciendo en el área en la que se siente parte, en la que se siente que es. Entonces, a ver, chicos, para mí en lo personal no hay nada más lindo que hacer lo que amás, en definitiva. Hacer lo que te gusta. Desde ese punto de vista, de haciendo lo que amás, es que obtenés los resultados que querés. Porque en esa área sos vos. En otra es la versión de, no sé, la versión de Pepito de Matías. O la versión de María de Juan. Ejemplo, ¿se entiende? Porque es lo que te invitan a hacer. Pero justamente esa voluntad de hacer nace cuando vos conectás con lo que querés. Y ahí no hay obstáculos de por medio. Ahí es cuando realmente tenés una percepción de decir, uy, lo que tengo que enfrentar es algo que me puede ayudar a crecer. A mí me pasó hace poco, justamente, da la casualidad, damos con este podcast y estaba enfrentando una situación en la cual yo me estaba sintiendo muy identificado, pero no me estaba dando cuenta de que estaba rechazando esa situación y por eso me estaba sintiendo como me estaba sintiendo. Es decir, no estaba dándome cuenta de que hay cosas que dentro de esa situación escapan a mi control. Pero lo que yo puedo controlar es mi actitud frente a lo que estoy viviendo. Y que eso quizás, la situación en sí yo ahora, hoy en día no la puedo cambiar porque es lo que está pasando en este preciso momento. Pero sí mi actitud frente a eso. Y es eso lo que yo tuve que darme cuenta para decir, no, listo, a ver, si me quejo, no resuelvo nada. Si cambio mi actitud y busco la manera de transitarla, bueno, algo voy a aprender. ¿Quién sabe a dónde me va a llevar? Pero algo voy a aprender. Me gustó mucho eso que dijiste de que el obstáculo es una forma de probar los límites de tu zona de confort, porque es tal cual, es tal cual. Cuando se te presenta la oportunidad de hacer algo que te da un poquito de miedo, que te da un poquito de ansiedad, que te genera nerviosismo, estás ante una situación que justamente te produce todo eso porque querés llegar a ese lado, querés cruzar la línea de la zona de confort, pero te da miedo. Total. Te va a seguir dando nerviosismo quizás estando dentro de tu zona de confort, dar charla frente a 50, 100 personas, 200. El nerviosismo va a existir siempre. Pero una vez que ya diste el paso y empezaste, estás en tu zona de confort. Quizás salir de tu zona de confort frente a situaciones que te dan mucho nerviosismo, pero no miedo, solo es nerviosismo, ansiedad, es dar el pasito fuera de la zona de confort, de empezar a hacerlo y regresar a tu zona de confort porque ya lo estás haciendo. Se te va el nerviosismo, la ansiedad o el miedo cuando ya lo estás haciendo, cuando ya estás en ese escenario, enfrentando el obstáculo. Para eso tenés que ser consciente de que, ok, ya lo estoy enfrentando. ¿Cuál es la mejor forma de enfrentarlo? Sintiéndome seguro, confiado, hablando relajado, con una postura o una posición o un vestido quizás de una forma que te haga sentir cómodo estando en esa situación. No es lo mismo quizás, no sé, ir a un, no sé, salir de fiesta, por ejemplo, ir a bailar vestido, yo qué sé, de short y chancletas, que vestido de pantalón, championes o vestido de traje. La impronta frente a las situaciones, frente a la vida son totalmente diferentes.
la seguridad que te da el vestirte o el pararte de una forma u otra, también acompaña a enfrentar el obstáculo de la mejor forma. Hay mil detalles y mil cosas que uno se le escapa de la mente cuando lo está enfrentando, pero que son sutilezas que te ayudan a enfrentar obstáculos. A mí me sucede bastante que a mí me gusta mucho, me encanta vestirme de traje, me encanta tipo ponerme el traje, me encanta. Cuando me pongo el traje, siento que puedo con todo. Y sí, Me siento un profesional, me siento total. ya un emprendedor que lleva 5 o 10 años emprendiendo y que tiene esto y maneja lo otro. Y hay que llamar a alguien, sí, dale, ya lo llamo. Hay que hacer esto, sí, así, no pasa nada. Se resuelve así y así y después hacemos esto y lo otro. Vestido quizá no tan formal, da un poquito menos de seguridad enfrentarse a situaciones que bajo las cuales sos capaz, pero el síndrome del impostor te dice, che, ¿estás seguro de que podés enfrentar esto vestido Total. de short y chancleta? ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? Ahí está ese autoconcepto de uno mismo, ¿no? Claro. Que forma esa percepción que hablábamos hoy tempranito. Es el cómo vos te ves frente a lo que tenés que enfrentar. Y vos podés decir, pero la ropa no influye mucho. Sí, influye un montón. Influye en cómo vos te sentís, en cómo vos te ves. Debido a eso, cómo vos también actuás frente a cualquier tipo de situación. Y ahora que te escuchaba hablar de la zona de confort, algo que me he dado cuenta, y razonen igual ustedes a su vez también mientras lo estén escuchando a ver si no tiene sentido, es que la frustración como tal, hablando de zona de confort, surge por haber identificado el límite de la zona de confort frente a un obstáculo, haber enfrentado esa situación, haberla incluso superado, pero por comodidad, así como saliste, volver a la zona de confort sabiendo que podés hacer más. Y tengo un montón de ejemplos sobre eso, pero quiero ser claro al respecto a ver si me entienden. Es el hecho de tener una situación enfrente, haberla enfrentado como corresponde, haberla logrado, pero como que te cansaste en el camino, dejaste mucha energía en esa situación y volvés a decir, no, listo, yo otra cosa igual yo ya no quiero, mejor me quedo tranquilo. Y ahí forma parte también de decir, no, a veces también solemos decir, no, estoy en un proceso conmigo, estoy tranquilo y demás, pero en ese proceso a su vez también empieza también el taladrar el coco. Hay que también tener algo en claro. Esa frustración a veces, o esos dilemas, o esas complicaciones que vemos de que uno parece que se está perdiendo, se está encontrando, uno no sabe qué carajo está haciendo. En definitiva, sí, está bien, estás tranquilo con vos, pero quizás también estás dentro de tu zona de confort, habiendo salido en su momento, pero volviste a ella y quizás también ahí puedes llegar a radicar esa frustración que puedes llegar a estar viviendo. Entonces, no olvidarte justamente de eso. Ese obstáculo, esas situaciones, volvemos a la premisa del podcast, son el camino. Y sí, obviamente, todo lo que estamos hablando requiere energía. Pero a entender de que por más que uno salga de esa zona de confort, vuelva a entrar, salga, vuelva a entrar, no significa que después no pueda volver a desarrollarse, volver a salir. Es simplemente, a ver, todo lo que estamos hablando creo que también se resume en una decisión. Pero para tomar una decisión uno tiene que ser consciente de lo que quiere también. Entonces, un poco eso. Pasa mucho, y eso me hiciste acuerdo de vuelta a cuando hablaste de seguir a las masas. Sí. De seguir al rebaño, de seguir hacer lo que la gente hace, quizá hacer tus estudios, ir a la escuela, al liceo, acá en Uruguay es el liceo, y luego a la universidad, conseguir un título para conseguir trabajo. Uh-huh. Quizás eso sea seguir a las masas y un emprendedor, no digo que sea el caso general, pero tengo muchos casos, conozco mucha gente que ha dejado la universidad porque no puede expresar todo lo que sabe o el potencial que tiene, porque quizá no puede aplicar lo que está aprendiendo. A mí me pasó con ingeniería, por ejemplo, que no podía aplicar lo que estaba aprendiendo y me estaba volviendo loco. Necesitaba otros estímulos que en la universidad no los conseguís. Te da una cabeza y una forma de pensar increíble. Pero
tenés que salir de la línea de la que van todos, del caminito guiado, para darte cuenta de lo que realmente querés y para lo que estás hecho, digamos. A mí me ayudó pila el hecho de la pandemia, y no sé cómo lo han vivido ustedes, y yo me enfrenté a la pandemia y dije, ahora hay que estudiar desde casa. A mí no me gusta estudiar desde casa. Mi gran obstáculo fue tener que estudiar solo en casa. Mi solución, dejar todas las materias que sean solo, terminar las que fueran en grupo por mi responsabilidad para con mis compañeros, y después me tomé un semestre sabático y siguieron 2 semestres sabáticos y de repente fue 1 año y medio y de repente estamos acá desarrollando cosas muy increíbles que no tienen nada que ver con la facultad, porque ese obstáculo o esa lección que me estaba dando la vida fue: Mati, ¿realmente querés seguir por este camino que no te llena? ¿Realmente querés seguir por acá? Pensalo un poquito. Total. La vida te presenta esos obstáculos en forma de hacerte crecer o hacerte ver si realmente querés una cosa u otra. Te hace decidir. Hay 1000 formas de ver los obstáculos, 1000 formas de enfrentarlos. Pero están. Un concepto que ya lo venimos mencionando y que no quería irme del episodio sin decirlo, es el estoicismo. El estoicismo es pararte frente a la vida, ser inquebrantable, ser firme ante lo que querés, ignorar las opiniones externas. Todo eso que fuimos hablando es ese concepto que vengo escuchando muchísimo del estoicismo. Me enteré, tipo, reescuchando y viendo los apuntes del libro de El obstáculo es el camino, me di cuenta de que este libro es como el libro para principiantes del estoicismo. Es el primer paso en el estoicismo, es empezar a ver los problemas, los obstáculos de otra forma y empezar a ver cómo resolverlos. La parte final de la voluntad es justamente eso, es estoicismo, es pararte frente a lo que vos realmente querés y seguir para adelante. Y seguir y seguir y seguir. Y no sé si saben, pero el libro este que es de El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday. Ryan Holiday tuvo como mentor a Robert Greeley, autor de Las 48 leyes del poder. Otro librazo del estoicismo. Acá tenemos para comer un mes y medio o 2. Vamos a estar morfando de él. No. Es una locura. Fíjate que con respecto a lo que estabas diciendo, hay una frase que me gustaría dejarles con respecto a también el hecho de identificar eso que uno realmente quiere independientemente de lo que haga el resto, ¿no? Eso hace darte cuenta de ese carácter, de esa voluntad de ser vos, literal, y que mucha gente allá afuera puede que sí, puede que no. Ojo, no digo que quizás el amor o la pasión de una persona puede ser una carrera en específica o una profesión, y está perfecto si lo haces desde ese punto de vista. Ahora, si toda esa base de quizás estatus, y no te digo que no vas a vivir bien, vas a vivir quizás muy bien, pero quizás todo te puede llegar a parecer mucho más pesado. Generalmente entendemos de que lo que es bueno o lo que nos hace bien o lo que nos deja vivir tranquilo se requiere mucho esfuerzo, cuando en definitiva no es así. En definitiva es el creerte vos merecedor de lo que justamente eso te puede llegar a dar. Si te crees realmente merecedor, no hay esfuerzo. Es decir, sale de manera natural. Y hablando justamente de natural, hay una frase que me gustaría dejarles. Todos tenemos un propósito en la vida. Literal. Somos billones de personas en el mundo y te puedo garantizar que hay billones de propósitos en el planeta. Todos somos únicos y todos tenemos algo diferente que dejar, independientemente de que sea una profesión, un emprendimiento o algo en el otro como tal. Entonces, hay que tener algo en cuenta. Si no, todavía quizás hay personas allá afuera que quizás ni siquiera saben qué propósito tienen o el sentido, literalmente. Y hay que tener algo en cuenta. El propósito de tu vida viene de la mano de tu talento. Todos tenemos un talento. No, yo no soy bueno para nada. Mentira. Eso es lo que vos te creíste. Literal. El propósito de tu vida viene de la mano de tu talento. Tu talento es algo que se te da de manera tan natural que naturalmente lo das por sentado.
es algo que te nace, forma parte de vos, es algo que asumís y que asumís de manera tan natural que ni siquiera te das cuenta que es un talento en vos. Entonces ponete a pensar en eso y date cuenta de que quizás por ahí puede ser que esté tu esencia también. Llévense eso para sus casitas, reflexionen. Reflexiónense eso. Estamos ya llegando al tiempo límite. El tiempo siempre es cruel, siempre nos deja con ganas de más. Muchas gracias, Pepe, por haber venido al 6º episodio del podcast. Gracias por haberme bancado con mi oxidación de 2 meses sin grabar podcast, sin naturalidad, sin fluidez. Pero siempre muy, muy contento y muy emocionado de compartirles un granito de arena, de aportarles, de mostrarles nuestros puntos de vista frente a algunos temas. Si consiguen llevarse algún granito de arena o algo les quedó, sienten que les haya aportado mucho, por favor háganmelo saber en los comentarios en YouTube, que van a tener la posibilidad. Y creo que en Spotify están habilitando los comentarios. Confírmenme eso porque creo que están habilitando. Hagan eso de ellos. Muchísimas gracias, Mati, la verdad, por la invitación. Un placer poder compartir un espacio más junto a vos. La verdad que es un placer también, incluso ya sea por podcast, con micrófono de por medio o no, siempre que nos juntamos a charlar, siempre se vuelve algo bastante profundo, bastante identificador para cada uno de nosotros. Así que nada, de mi parte, dejarles simplemente un mensaje. Disfruten de lo que hacen, vivan felices, enfrenten de ese tipo de manera, con la mejor actitud, todas las situaciones que estén dentro de lo que es su vida, porque forman parte de la vida de cada uno de nosotros. Hay un refrán muy famoso acá en el Uruguay: siempre que llovió paró. Ahora estamos esperando que llueva, valga la redundancia, pero siempre que llovió paró. Y basen su vida simplemente, creo yo, en 2 tipos de valores. Y piénsenlo para ustedes y para su entorno: crecimiento y contribución. Nada más. Me encantó eso último para cerrar, de que algo que puede apuntarte hacia el propósito, hacia lo que estás destinado a hacer, es fíjate qué cosas notas en las personas que no saben hacer o que necesitan y que vos podés hacer, lo que va de la mano con el talento. Uh-huh. Si tu talento, lo que das de forma natural por hecho, que ves en el resto de personas que les cuesta, tenés una oportunidad tremenda para, 1, monetizarlo y 2, aportarle valor a alguien. Total. Tu talento puede ser tu principal fuente de contribución para con otros. Como sociedad, nosotros vivimos de aportarle valor a los otros. Y somos tan diferentes porque tenemos talentos diferentes y los aportamos porque somos perfectamente incompletos. Ese es mi aporte para cerrar el podcast. Muchas gracias nuevamente, Pepe, por haber venido al episodio número 6. Gracias a todos los oyentes y espectadores en las plataformas de YouTube y Spotify. Nos pueden encontrar como Soy Emprendedor. Si ya lo están escuchando es porque ya nos encontraron. Y nos vemos a la próxima.